bajando la inflación, pero yo no creo, y las personas lo pueden saber en sus propios bolsillos, el hecho que haya bajado la inflación significa que ha mejorado la calidad de vida en términos de poder adquisitivo de los trabajadores. Se lo presento de otra manera, si quiere, cuáles son, es decir, lo que se venció en septiembre, que se acordó hasta septiembre, ¿qué porcentaje tenía, doctor? Y bueno, en septiembre hubo un incremento del 5% en el valor índice de los sueldos de los docentes, que depende del lugar en que se encuentre cada docente, puede significar un poquito más del 5%, depende si el docente tiene mucho radio, tiene mucha antigüedad, se potencia ese 5%, pero bueno, pero tampoco es que con esto cambian los parámetros de un modo tan fundamental. Yo insisto, yo creo que acá, usted fíjese que las informaciones que están hablando de que baja el consumo, por ejemplo, en el consumo de la carne. Hay referencias que son fundamentales para cualquier ser humano. En la Argentina, el consumo de los kilos de carne es una referencia, ¿no? Importante, como para hacer un análisis general. Y todos los estudios dicen que la cantidad de kilos de carne que se consume ha bajado considerablemente. Entonces, bueno, bajó el índice de la inflación, no significa matemáticamente que mejoró la calidad de vida de los trabajadores. Cuando se aprobó ese 5% en septiembre, doctor Daniel Presichella, los docentes en general aceptaron eso, o les pareció poco, o les pareció que, creo que por ahí hasta hubo alguna observación sobre ese porcentaje. ¿Es así o digo mal? Hubo la aprobación formal de la mayoría del lío que permitió que la conducción de la negociación paritaria aceptara. Ahora, esa aceptación general partió sobre todo de que al momento de esa decisión, el índice conocido y los índices por conocer daban a entender que iban a estar por debajo del 6 y del 5%, lo que efectivamente pasó, pero yo insisto que lo que hay que empezar a enriquecer la discusión es que el tema no pasa solo por los índices, sino por la capacidad real del salario. Yo siempre he defendido que los trabajadores deberían tener una lista de 10 productos estratégicos, por ejemplo la carne, el azúcar, verduras fundamentales, el combustible, y en función de eso, los servicios más importantes, en función de eso, medir en términos reales. Es decir, bueno, lo que yo gano este mes me alcanza para comprar tantos kilos de carne. El mes que viene me alcanza para comprar más, estoy mejor. Si compro menos, estoy peor. Si compro lo mismo, estoy en la misma situación. Por ejemplo, ¿no? Porque los índices son simplificaciones de la realidad. Tienen componentes, digamos, no está hecho de mala fe. Estos son los métodos de las estadísticas. Pero el trabajador no sabe mucho de estadística. El trabajador concentra su vida en los precios fundamentales, en los bienes más importantes, en los gastos que hace para sus hijos, en salud, en educación, en vestimenta. Entonces, digamos que debería, para decirlo de una manera muy simplista, el famoso comentario que alguna vez han hecho los sindicalistas, es decir, el índice de carrito, ¿no? El índice carrito del supermercado. Bueno, es verdad. Y en ese tema, bueno, tenemos preocupación. Es muy común lo que se está diciendo. A ver, y se dice muy asiduamente que están bajando los niveles de consumo de tales o cuales productos, algo está significando. O sea, la gente no deja de comer carne porque tiene la decisión de no comer carne. No deja de salir a entretenimientos, a eventos, de hacer recreación, etcétera, porque decide reducir estos conceptos. No, ocurre esto porque no le alcanza. Entonces, bueno, estos factores hay que ponerlos en la mesa de las discusiones, ¿no? Claro. En esa
simulación imaginaria que está haciendo usted, que he hecho yo, respecto de lo que uno puede leer en los supermercados. Hay una realidad incontrastable que después no se observa quizá ustedes a esta mesa, convocados, como usted bien dice, para el 3 de octubre a las 14 horas, sin duda tienen que poner los oídos en el primer tramo y seguramente a partir de ahí se puede empezar a debatir los pros y los contras. Claro, claro. A ver, en suma esto es muy simple. Cuando el docente habla de su situación salarial, el docente hace mediciones que no tienen nada que ver con esta econometría vacua para la vida de los seres humanos comunes y silvestres. El docente dice, el mes pasado fui al hiper y con tanta plata compré tales cosas, y este mes con esta misma plata no puedo comprar tales cosas. Entonces el docente concluye con mucha rapidez y realismo famoso, pero bueno, que no está mejor, está peor. Y esto es incontrastable. Ahora, bueno, la paritaria es un lugar, un ámbito donde hay que llegar a acuerdos, o sea, no es que nosotros vamos y decimos esto es así y firmamos un papel unilateralmente, ¿no? Entonces, lo que nos queda es la discusión, la queja, la queja institucional y orgánica para llevarla a la mesa, ante un patrón que también tiene su limitación y su condicionamiento, porque bueno, el patrón es la provincia, sabemos, no somos inconscientes que la provincia también está padeciendo le están pisando algunas maneras, como se suele decir, y bueno, no es fácil. La época no es fácil, la situación no es fácil, y bueno, no sé cuándo ha sido fácil para los trabajadores, ¿no? Pero en este momento especial no es nada fácil. Estamos hablando con el doctor Daniel Pascual Presichela, es el asesor legal de UDAP, un hombre con mucha experiencia, le ha tocado trabajar en distintas gestiones de UDAP, pero básicamente le quiero preguntar, ¿cuál es el sueldo del docente? Si quiere el inicial o si quiere decirme aquel docente con cierta antigüedad, no hablemos de las autoridades superiores porque eso lo puede decir seguramente, pero no está dentro del examen que tiene que rendir el gobierno, tributando o tratando de tributar lo mejor posible para un docente que el día a día, la situación de la economía, pero básicamente la cuestión tecnológica, muchas de las cosas, muchos de los, digamos, ingredientes que tienen que ver con un salario en el cual el docente no solamente trabaja de lunes a viernes, sino que además de su clase en el aula, siempre no solamente trae material, sino que lleva material, tiene que colectar nuevamente la información para llevarle al alumno al día siguiente. Creo que ese sería el desarrollo, ¿no? Sí, mire, nosotros lo que tratamos de hacer siempre es colocarnos en las franjas donde están la mayor cantidad de seres humanos, que no son ni el que recién empezó ayer, ni un supervisor. Hay una franja intermedia que nosotros hacemos algunos cálculos para poder medir razonablemente. Yo le diría que el sueldo inicial de un docente, inicial, de aquel que recién se recibe y comienza a trabajar, puede estar hoy entre 400 y 450 mil pesos. Perdón, ¿puedes repetir? 400 y 450 mil pesos de bolsillo. Bien. Por otro lado, si avanzamos, podríamos decir que la franja intermedia, aquella donde está la mayor cantidad de docentes, podría estar en alrededor de 600 mil pesos. El tema es que a estos números, que ya de por sí son muy malos, si los tomamos contra la canasta familiar o cualquier referencia, vemos que son pésimos, le tenemos que agregar algo más, o sea, que hay una confusión. La jornada del docente no es el tiempo que el docente está dando clase. El tiempo que el docente da clase en un cargo común son 4 horas reloj, es verdad. Pero para que el docente dé clase 4 horas reloj,
yo le aseguro que más o menos debe agregarle 2 horas más diarias para toda la tarea de la preparación de la clase, la corrección de los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también forma parte de su trabajo. Y el trabajo se mide en tiempo destinado a la labor que le corresponde. Entonces, ahí es donde vemos, porque a veces se hacen simplismos, se dice, no, bueno, por 4 horas. No, 4 horas de clase no es sinónimo matemático de que la jornada de trabajo del docente sean 4 horas reloj. No es así, es muy fácil. Yo hago un cálculo, yo mínimamente un docente para cumplir 4 horas de clase debe agregarle 2 horas extras de trabajo para la preparación, para la evaluación, para la corrección y toda la otra, todo el conjunto que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje que debe hacer el docente ante el alumno, ¿no? Así que en estos términos podemos estar hablando. De verdad, lo que usted dice que no es representativo tomar el sueldo de algún supervisor que tiene un sueldo muy importante. No es representativo en el sentido de que, bueno, no debe llegar a 100 personas en la provincia de San Juan los que cobran esos sueldos. Entonces, no es representativo en términos de las cuantías de seres humanos por los cuales hay que negociar salarios. De todas maneras, cuando nosotros negociamos, no hacemos esa distinción, no decimos, bueno, como cobran mucho, que cobren menos, no. Nosotros discutimos salario a partir de parámetros que le llegan de una manera muy equitativa, respetando la carrera, respetando los escalafones, a todos los docentes del sistema educativo. Claro, y ahí estaba también pensando, doctor, que va a ser una tarea interesante lo que viene, porque se está analizando, está planteado también a nivel nacional el presupuesto de Javier Milei. De ese presupuesto también se coparticipan las provincias. Los ítems que se vienen privilegiando o forman parte o son componentes del salario de los docentes en San Juan, tienen algunos ítems que se han dejado de dar, o están todos, de qué se hace cargo la provincia, porque ha tenido siempre esa variante cuando se habla del salario docente, ¿no? Lo que ha pasado hasta ahora es que todos los conceptos salariales que financiaba la nación y también conceptos no salariales, la nación los ha cortado lisamente. Claro. Lisamente. En lo específico, lo que ha afectado de manera directa al bolsillo de los docentes es que se cayó FONID, se cayó conectividad, y algo muy importante, se cayó la política de definir el salario mínimo docente garantizado por parte de la nación, que implicaba, adjunto a esa definición, que la nación contribuiría por vía de la ley de financiamiento educativo para garantizar ese piso. Todo esto se cayó. Todo esto, quiero decir, como el presidente parece ser que su fin último, superior, trascendental, es el déficit cero, bueno, él sin miramientos cierra todo sin importarle las consecuencias. Bueno, en materia educativa todo esto se cayó y ahora se va a caer, si bien no nos repercute de una manera directa, porque nosotros trabajamos con el sistema educativo provincial, que no incluye el sistema universitario, pero ahora con el famoso y propagandeado veto del financiamiento universitario también se va a caer la parte de educación a nivel universitario, en materia de salarios y en las otras materias también, si bien lo más importante es salario, por supuesto que siempre en educación lo más importante es salario, porque la sustancia de la actividad educativa es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el proceso de enseñanza-aprendizaje, salvo que vengan los robots, lo da un ser humano que tiene que cobrar por enseñar, que es el docente, un docente primario, es un docente de la universidad. De modo que, bueno, si no se considera de un modo dedicadísimo y estratégico el salario de los docentes, bueno, prácticamente se arrasa
con la educación en su sustancia principal. Claro, también hay responsabilidades en esto. Yo creo que es importante lo que usted plantea y lo que vienen planteando hace rato, pero claro, acá se está tocando fondo en muchas cosas, así que este 3 de octubre a las 14 será el primer examen, digamos, post, llámenle ley base, post RIGI, toda esta cuestión de examen tratando, porque vamos a ver entonces cómo sigue esta historia y cuáles están siendo las necesidades del magisterio sanjuanino, que dicho sea de paso, le pregunto, ahí en esa reunión también va UDA, ¿no? Esa reunión está integrada por la parte patronal, representada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, Ciencia y Finanzas, y por la parte trabajadora somos 3 sindicatos: UDAP, que es el sindicato mayoritario, con 3 votos, UDA, con 1 voto, y AMET, con 1 voto. Esa es la conformación, la constitución de la paritaria docente de San Juan. Bueno, esperamos entonces con mucha atención lo que vendrá ya la semana que viene, el 3 de octubre, y por supuesto que vamos a estar consultándole a usted o a las autoridades de los gremios el resultado de esto, porque me parece muy central que empecemos a pensar ya muy seriamente en lo que viene, porque se hablan tantas cosas de los ajustes que uno no sabe qué es lo que ajusta más, si es el supermercado o si es la farmacia. Mire, hay varios componentes que tienen que ver con la economía de cualquier ciudadano, pero fundamentalmente esto creo que es básico saber cuáles van a ser las bases en las cuales se va a poder sustentar la necesaria acción y responsabilidad que tiene el docente. Bueno, hay unos que creen que solo con la inteligencia artificial y con la tecnología, etcétera, etcétera, se puede zafar de contarle al chico desde su comienzo todo lo que tiene que ver con su desarrollo y con su aprendizaje. Creo que, bueno, cualquier ciudadano se da cuenta que esto no admite el menor análisis. Así que, bueno, gracias, doctor, agradecido porque usted tiene experiencia, conoce, ha pasado muchas paritarias, de manera que esta va a ser una más, o sigue una más. Mire, bueno, yo le agradezco sus palabras, la vez que considere necesario yo voy a estar siempre a disposición, y para precisarle el comentario que usted me hace, en este momento en la mesa paritaria, el único ser humano que tiene asistencia perfecta desde que nació la paritaria en el 2000 soy yo. Exactamente, así como usted lo dice, desde el año 2000 que comienza la paritaria docente en la provincia de San Juan, el único ser humano que ha estado siempre en esta mesa soy yo, para bien o para mal, ¿no? Claro. Es un dato, no lo estoy pontificando, es un dato. Así que siempre a disposición, porque soy muy consciente que la educación es vital. Yo creo que si bien el ser humano necesita de alimentos para crecer físicamente, para crecer en lo espiritual, en su inteligencia, en su espíritu, necesita de la educación. El combustible fundamental para que los seres humanos se empiren en su máxima estatura es la educación principalmente, y garantizarla en términos igualitarios es excelente para darle la oportunidad a todas las personas, y no que esa oportunidad depende de la capacidad económica del bolsillo desde el que viene un niño, ¿no? Tal cual. Ya, mucha historia, estamos enfrentando una época compleja, yo creo que se están discutiendo modelos, y bueno, tendremos que ver cómo lo resolvemos democráticamente en los momentos que correspondan. Tal cual. Gracias, Daniel. Mucho gusto y muy amable a disposición. Bien, ahí estaba con nosotros el doctor Daniel Pascual Parcichela, es el abogado de UDAP, bien lo decía, ¿no? Del 2000, el que viene trabajando en esta tarea de paritaria, ¿no?
y su experiencia hay que aprovecharla en términos no tanto de decir cuánto es lo que se tiene que lograr para el bienestar de los docentes, sino, bueno, de tenerle el aplomo y la, digamos, la inteligencia, que en este caso es humana, la que, bueno, ayude a esta mesa de negociaciones a encontrar el camino adecuado para el bienestar de la docencia sanjuanina.